Bien, en nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión de la Comisión de Vivienda de hoy día martes 6 de septiembre. Saludamos a nuestras senadoras y senadores que nos acompañan. Saludamos también a a Janet. Aprovechamos, Janet, reiterar nuestros saludos de afectos, de compañía ante la pérdida de tu papá. Un abrazo muy grande desde acá a la distancia. Saludamos al Saludamos también a los miembros de la Cámara Chilena de la Construcción y, por cierto, a nuestros invitados y asesores que nos acompañan el día de hoy. Janet, te vamos a pedir que nos contextualices, ¿verdad? Perdón. Don Jorge, ¿tenemos cuenta? Presidente, efectivamente han llegado diversos oficios de reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles, en cumplimiento de la ley de presupuestos. Por otra parte, doña Rocío Alvarado, integrante del movimiento ciudadano Transforma Puerto Varas y concejala de la misma comuna, ha solicitado una audiencia para exponer sobre la temática asociada a la regulación de la subdivisión de predios rústicos. Respecto a la misma materia, el honorable senador señor Espinosa ha solicitado recibir en audiencia al Colegio de Arquitectos de la provincia de Yanquihue y a la Fundación Geute Conservación Sur. Cabe señalar, respecto de esta misma materia a la que está aludiendo el senador señor Espinosa con petición de invitados, que la senadora señora Pascual propuso a los siguientes invitados para considerar el tema de subdivisión de predios rústicos: la Corporación Chelenco, Fundación Conservación Marina, Agrupación Bosques para Cachapual, Delegación Local Caleta Arc Chiloé, Asociación Regional Ambiental O'Higgins, Transparencia Puerto Varas, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. También, ¿no es cierto?, el senador señor Espinosa, además de los invitados que consigné al principio, había planteado que viniera don Carlos Suet, presidente de la Asociación de Notarios, que también puede abordar el tema de los loteos irregulares, junto con esto. Usted, presidente, había señalado la idea también de que en esa materia pudieran, tanto subdivisión de predios rústicos, bueno, está vinculado con los loteos irregulares, Servicio de Impuestos Internos y CONAF. Por otro lado, el senador señor Espinosa en su momento también propuso invitar al encargado nacional del programa de mejoramiento de viviendas del MIMBU y al Servicio de Impuestos Internos para considerar el problema que afecta a una población, la Maximiliano Colbe de Osorno, en que viviendas emplazadas entre parcelaciones ven subir su avalúo y por ello pierden subsidios. Eso tiene también una vinculación con el tema. Y bueno, en su minuto, pero esto es ya otra materia, la senadora señora Gatica había propuesto invitar al ministro de Vivienda para ver el problema del servicio de los ríos, principalmente en cuanto a que no se han comprado terrenos para ventas sociales, pese a existir los recursos, pero eso está un poco ya en otro ámbito. Pero sí quería consignar todas las solicitudes y los planteamientos de invitados respecto del tema de subdivisión de predios rústicos, que en algunos casos también se vincula con el tema de los loteos irregulares que estuvimos viendo el otro día. Eso, señor presidente, sería la cuenta del día de hoy. Correcto. ¿De la cuenta, senador Espinosa? Sí, sobre la cuenta. Ahí está. Sobre la cuenta. Bueno, en particular, sumarme a casi todas las solicitudes de audiencia. Yo tengo solo una aprehensión, que la idea, ¿no es cierto?, es que la comisión recibamos organizaciones. Porque si comenzamos a recibir autoridades individuales, no vamos a terminar nunca esto. Lo digo en particular porque la visión que tiene la petición de la concejala de Puerto Varas es la misma que ya expuso el municipio. Tenemos a la que planteaba la señora Pascual. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque si no, todos vamos a querer empezar a traer a nuestros concejales que tienen una u otra postura, y eso va de una u otra manera a entorpecer el normal desarrollo del periodo. Todas las otras organizaciones, en el caso particular de Suet, del señor Carlos Suet, es por una razón muy sencilla. Hoy día hay criterios totalmente dispares en todos los conservadores en el raíz del país y se está provocando problemas. No es efectivo lo que dice el ministro Valenzuela, de que no hay ni un pequeño agricultor que quiera vender que no tenga que haya podido vender. El otro día daba cifras que se han efectuado 700 subdivisiones posteriores al decreto, pero yo también tengo cifras que dan cuenta que hay otras cientos tantas que han sido retenidas por conservadores, porque no hay una visión homogénea respecto al tema. Sería súper importante que
cómo abordamos ese tema, porque ese es un tema de ahora, antes de la ley incluso que estamos discutiendo. Perdón, presidente, Sí, solo senadora. en relación a los invitados, yo la lista que entregué es una cantidad de organizaciones que funcionan en red, por lo tanto no serían, o sea, muchas personas, podrían venir 2 o 3 personas en representación a toda la red de todas esas organizaciones, así que digo para que sea en una sola sesión y esto no se alargue enormemente. Vamos a programar entonces ese tema y si es necesario, si no, veremos el mejor mecanismo y aclarar esos procedimientos, porque claro, aparece una nómina enorme de personas y de repente llama un poco algo. Claro, me parece bien si fuese así, don Jorge, para que lo acotemos con las sugerencias de los invitados, ¿ya? Y programaremos la oportunidad y la ocasión. Bien, Janet, te pediría por favor que como Mimbu y después vamos a escuchar a la Cámara para que nos contextualice y entendemos, ¿verdad?, que este proyecto, esta ley de condominio, en su aplicación requiere evidentemente algunos ajustes menores, no sustantivos, pero que es necesario corregirlos para darle eficiencia a la norma. Así que en función de eso, suscribimos, ¿verdad?, la inquietud que tenía el Ministerio y se presentó y se firmó esta moción a objeto precisamente de hacerle las correcciones. Así que aprovecho, Janet, para darte la palabra y poder exponer el contexto global del tema. Además, entiendo que después tienen que ver, entiendo que después van a haber otras modificaciones adicionales respecto del proyecto. Así que te dejo la palabra, Janet. Gracias, senador. Buenos días, senadores, senadoras. Bueno, este proyecto de ley ha surgido básicamente por una inquietud que tanto la Cámara Chilena de Construcción, diversos comités parlamentarios, nos han ido planteando al Ministerio, especialmente a la Secretaría Ejecutiva de Condominio, y que dice en relación con algunos aspectos que no quedaron bien resueltos en la modificación que se hizo y se terminó a principios de año. La verdad es que me siento en parte responsable porque yo también estaba trabajando como asesor de un senador en ese momento, así que es una culpa compartida. Bueno, la primera inquietud dice relación con que en el artículo 100 de la ley 21.442, que se derogó la ley 19.537, que era la anterior ley de copropiedad. Pero lamentablemente eso hacía que entrara en vigencia en forma inmediata la ley 21.442, pero la ley 21.442 requiere para su aplicación de que se dicten el reglamento de la ley, se hagan modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y se hagan pequeños ajustes a través, se aprueban los reglamentos tipo, etcétera. Entonces, esto ha generado inquietud, preocupación, fundamentalmente en el sector inmobiliario, en el sector construcción, en los comités de allegados también, que ya tenían algunos preparados sus proyectos de ley, o sea, sus proyectos de vivienda, y por lo tanto, nos parece que lo más adecuado es que efectivamente se haga una ley interpretativa que permite que, en el fondo, se entienda que la ley interpretativa rige desde el momento en que empezó a regir la ley interpretada, por así decirlo, y dejando en claro que la derogación de la ley 19.537 está supeditada al hecho de que se dicte el reglamento de la ley. Eso es lo que se propuso en el artículo primero, como ustedes lo ven en la pantalla. Ahora, yo he tenido ocasión de conversar... Perdón, Janet, por favor, en la pantalla solamente se te ve la presentación nomás, por favor, hazlo en modo presentación, solamente tiene la página de inicio nomás, por eso no está la modificación. es que yo estoy viendo la segunda página. No, mira, nosotros estamos pegados en la pantalla. ¿Y qué hago? Espérate un segundito, a ver, ¿quién está administrando el...? ¿No estás administrando tú el...? ¿Tú misma lo puedes modificar, Janet? Sí, es que me dice, ¿está compartiendo la pantalla? Sí. Se está compartiendo. Tenéis que cambiar la página, hacer correr la página. Es que yo estoy viendo en la pantalla la segunda página. A ver, voy a dejar de compartir y la voy a compartir de nuevo. Ponte en modo presentación. Sí, modo presentación. Ahí No, pasa ahora, automáticamente. no, ahora no vemos nada. Ahora no ven nada. Peor, estamos peor.
Te la mando, Luis. ¿Es factible que tú la puedas pasar o no? Sí, dale, envíamela. Ya. Ah, Déjame, bueno, te la voy a mandar al WhatsApp. Eh, espérate un segundito, todavía no ha llegado. no, espérame un minuto. Oh, sí. Tranquila, Janet, no te preocupes. Janet, mientras resolvemos... ¿Ah? Si quieren, escuchan a la cámara. Sí, mientras resolvemos los problemas técnicos, vamos a escuchar entonces a la Cámara sus observaciones al tema. ¿Ya? Tiene la palabra don Daniel. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, senadores y asistentes. Por acá Daniel Kiberstein, segundo vicepresidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, y me acompaña el abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, don Tomás Acevedo. Les agradecemos la oportunidad de poder exponer ante ustedes respecto a esta materia. Vamos a compartir la presentación, una presentación bastante breve. Agradeceré que nos confirmen si la están viendo. Está muy bien, don Daniel. A ver, respecto al proyecto de ley, ustedes lo tienen bastante claro porque muchos de los senadores que están ahí son los autores del proyecto de ley. Nosotros como entidad gremial estuvimos siempre bastante alineados en la modernización de la ley de copropiedad inmobiliaria. Y a su vez también estamos bastante alineados y compartimos los principios de dicha ley, compartimos los principios también de la modificación y también compartimos bastante el actuar de la Secretaría de Condominio en su circular número 1. Lamentablemente, bueno, esa circular número 1 está siendo cuestionada en Contraloría y por lo tanto pone ciertas dudas y hoy día está generando que en cierto municipio, en cierta instancia, esto esté generando ciertas trabazones en los proyectos. Tal como indicamos, tenemos varios proyectos y principalmente los proyectos por extensión, que son principalmente los proyectos sociales, que han estado trabados en etapas o de modificaciones de proyectos en la cual ciertos municipios han estado exigiendo retroactivamente los cumplimientos del artículo 55 y 59 de la nueva ley que corresponde a las exigencias urbanísticas que introdujo la ley de propiedad inmobiliaria. También hemos visto trabazón respecto a aceptaciones de reglamento de propiedad y también algunos problemas en la inscripción en los conservadores respecto a proyectos que si bien tramitaron su ley de copropiedad inmobiliaria de acuerdo a la antigua 19.537, hoy día están teniendo dificultades para ser inscritas de acuerdo a una ley que fue derogada de facto. Por lo tanto, lo que vemos es un problema más bien de transitoriedad entre la vigencia de la antigua ley y aquella nueva ley, y también vemos en esta modificación la oportunidad de corregir algunas de estas situaciones. Nosotros tuvimos una reunión con la Secretaría Ejecutiva de Condominio, en la cual hemos hecho ver varios de estos puntos, creo que en una reunión bastante positiva. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una oportunidad de algo que está bien concebido, de perfeccionarlo principalmente en lo que correspondería al artículo que está interpretando o está modificando el artículo número 100. ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos viendo? Producto del artículo 100, ¿no es cierto? Estaba lo que les mencionaba hace unos minutos respecto de la exigencia del artículo 59 y 55, y en ese sentido, nuestra sugerencia es que ese artículo, en vez de dejar sujeto
a la entrada en vigencia de los nuevos reglamentos sea un poco más explícita, emulando lo que se indicó en la circular número 1 de la Secretaría de Condominio, en la cual fue bastante explícita respecto a la fecha, ya sea de inicio de tramitación de proyectos bajo la ley 19.537, respecto también al momento en que son exigidas la exigencia urbanística, y que sea posterior a la entrada en vigencia de la ley, y en cierto modo validar esa redacción que fue, a nuestro juicio bastante precisa por parte de la Secretaría de Condominio. Porque dada la redacción actual, que en el fondo supeditado a que se emitan los reglamentos, vemos que puede haber una cierta subjetividad porque todavía no están claros los reglamentos ni qué materias van a regular. Entonces, por lo tanto, y un poco como ha sido la tradición de la legislación, en el fondo no establecer retroactividad en la ley, sino que hacerla regir a partir de que las nuevas leyes entran a estar vigentes. ¿No? Respecto a un tema que no fue tratado y que también lo conversamos con la Secretaría de Condominio, es la situación del reglamento de copropiedad. Si bien compartimos el principio de la ley respecto a entregar a los compradores o a los promitentes compradores un reglamento de copropiedad en la cual entiendan y puedan saber desde el momento que toman la decisión de adquirir una propiedad o de formar parte de un proyecto, que conozcan los principios del reglamento de copropiedad y qué va a regular. ¿Qué es lo que están comprando? Eso lo compartimos plenamente. Pero la situación actual, más allá de corregir de que el reglamento y los planos se inscriban al margen con posterioridad, vemos ciertos problemas. Los proyectos, ¿cuáles son los problemas que vemos? Los proyectos, hoy día por exigencias de financiamiento, deben empezar a vender en etapas muy tempranas. Hoy día los bancos están exigiendo preventas del 20 o del 30%. Y por lo tanto, para poder llegar a financiar un proyecto, y eso es para todo tipo de proyectos, no solamente para proyectos privados, sino que proyectos también de integración podría ser también, hay que partir vendiendo muy temprano. Y muchas veces en etapas más tempranas en la cual todavía la tramitación de los permisos no ha concluido. Y por lo tanto, entrar a fijar un reglamento de copropiedad en esas etapas muy tempranas, probablemente ese reglamento va a requerir muchos ajustes, no va a ser posible construir la tabla de alícuotas definitiva. A su vez, los proyectos a lo largo de su desarrollo sufren modificaciones por diversos motivos. Una, por requisitos comerciales. Un proyecto, por ejemplo, comercial, va variando según cómo se va vendiendo en el camino. Por ejemplo, pensando en un edificio de oficina, de locales comerciales, incluso a veces los de vivienda, van sufriendo cambios, o a veces sufren cambios en la etapa de tramitación de los permisos por diferentes interpretaciones que tienen a la normativa diferentes municipios. También sufren modificaciones, también cuando los proyectos normalmente requieren tramitar en sus etapas posteriores modificaciones de proyectos, ya sea por situaciones técnicas, por imprevistos técnicos, y en ese momento muchas municipalidades hacen nuevas interpretaciones que obligan a hacer ajustes al proyecto. Entonces, por lo tanto, cerrar un reglamento de copropiedad como definitivo e inscrito al comienzo y que pueda ser exigible en todos sus términos, al final del proyecto resulta imposible. Por lo tanto, la sugerencia nuestra del reglamento, más allá de efectivamente que se exija, nuestra propuesta es que se entregue un borrador de reglamento a los 30 días después de la notificación del reglamento, el permiso de edificación, o si alguien vende con anticipación producto de estos requisitos de financiamiento de la banca, lo tenga promulgado antes, pero una calidad de borrador de acuerdo y tomando en cuenta todos los términos y las materias que van a ser reguladas que establezca el reglamento de la ley. Porque cerrarlo al comienzo y tener después conflictos con los futuros copropietarios, porque es sí o sí necesario modificar un reglamento, y no sé, a mí en la práctica me ha pasado que municipios en etapas muy finales me han obligado a hacer correcciones a los reglamentos. Entonces, esto puede significar una traba muy importante para poder terminar un proyecto.
Eh, bueno, acá volvemos un poquitito a lo mismo, ya en el fondo reafirmar lo que establece la redacción del artículo 5 de la circular número 1, que es como nosotros sugerimos de que se tome para poder redactar la ley. También por otro lado, vemos ciertos temas que requieren algún tipo de regulación mayor y que hoy día están un poquito poco claros en la ley, como por ejemplo la exigencia de las subadministraciones, ¿ah? Y de los diferentes comités, porque si bien se reguló son una cierta cantidad, que son 200, tenéis que constituir subadministraciones, y obviamente si se trata de una vivienda colectiva, eh, no se, no se exigiría. Existe poca claridad respecto a cómo se regulan y cómo se pueden llegar a construir diferentes instalaciones o elementos comunes, como ascensores, como ciertos espacios, y cómo se reparten en el condominio. Entonces, yo creo que requiere algún grado de mayor reglamentación, lo cual hoy día dificulta también su aplicación. Respecto a este punto, voy a dejar la palabra a Tomás al lado mío, a Tomás Acevedo, para que pueda continuar con su explicación. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, senadores. Respecto a este punto, solamente me gustaría señalar que desde el 2011 la ley del presupuesto introdujo una modificación a la ley de copropiedad inmobiliaria antigua, estableciendo que un quórum de 50% para la modificación y postulaciones posteriormente a subsidios de alteración y modificación. Posteriormente, se estableció que dicho procedimiento iba a omitir dichas asambleas y que se suplía por la firma de aprobación de la modificación que finalmente agrupaba el 75% de los derechos. Respecto al cuerpo normativo actual vigente, en el artículo 15 se introdujo un nuevo quórum, que es un quórum de mayoría reforzada, y lo cual nos preocupa porque, dicho sea de paso, proyectos que estarían supeditados a decretos supremos de ampliación, conocidos como 27 y 255, se verían un poco afectados, dado que se estaría requiriendo un quórum mayor a lo que establecía anteriormente la ley y cuya modificación había sido introducida el 2011 por medio de la ley de presupuesto. Dado eso, lo que proponemos, en virtud de aquellos subsidios de mejoramiento, es que este quórum pueda ser rebajado a un quórum de mayoría absoluta. Bajo esta misma línea, para nosotros ha sido muy importante el actuar de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, y tal como lo ha dicho Daniel, hemos estado muy alineados en relación a las posibles directrices que puedan ser emitidas por este organismo. Cabe mencionar que el artículo 97 de la nueva ley vigente crea la Secretaría Ejecutiva de Condominios, pero como anteriormente fue mencionado, en la primera circular que fue emitida por esta entidad ha sido cuestionada. A nuestro parecer, es de suma importancia poder contar con a lo mejor, no sé si una norma transitoria, pero alguna disposición o modificación que valide las interpretaciones y directrices que vayan a emanar de esta entidad. A este punto tú lo has mencionado. Sí, claro. Respecto a lo anterior, más allá, en el fondo, la ley establece que la Secretaría de Condominios imparte instrucciones. Yo creo que también es importante reforzar el que pueda dar interpretaciones a la ley, más allá de solamente instrucciones, de modo que darle más fuerza a las futuras circulares que puedan emanar de esta Secretaría. Respecto a otros temas, también vemos unos problemas de transitoriedad respecto a actos jurídicos que fueron celebrados de buena fe de manera previa a la publicación de la ley, que es como el caso del enajenamiento de estacionamiento para personas con discapacidad. Existen proyectos en los cuales existen estacionamientos de discapacidad que, cumpliendo todas las exigencias de dotación de estacionamiento, visita, han sido adquiridos por personas con discapacidad.
y hoy día la ley no permite enajenarlos. Entonces tenemos una serie de situaciones de promesas de compraventa firmadas de buena fe cuando esta legislación no existía, que hoy día se están viendo complicados dado que la nueva ley prohíbe la enajenación. Entonces nuestra sugerencia es que aquellos actos que fueron celebrados con anterioridad de buena fe, anteriores a la normativa respecto de enajenación de estacionamiento de minusválidos, se nos permita poder respetarlo. Esa es nuestra petición respecto a este punto. Y respecto a este otro punto, que es la obligación a partir del 1 de enero de 2023 de entregar un estacionamiento por cada unidad destinada a habitación en los condominios de carácter social, nosotros estamos viendo las siguientes situaciones. En el caso de edificios que cuenten con estacionamiento subterráneo, significa que hay que construir ese estacionamiento subterráneo. Es decir, estamos hablando de costos de a veces 400, 450 unidades de fomento por unidad. Y en el caso de cuando son proyectos por extensión, significa destinar una mayor cantidad de terreno para poder conseguir la nueva cuota de estacionamiento que exige la ley. El tema es que en el caso de los proyectos con subsidio, esto no está aparejado con un mayor monto de subsidio que permita financiar esta nueva exigencia. Y por lo tanto, se producen dos situaciones: o que proyectos hoy día con esta nueva exigencia no están siendo factibles, ¿ya? O bien que producto a las cabidas para poder dotar en proyectos de extensión significa construir menos unidades. Por lo tanto, eso afecta en sus números a los proyectos, y eso no ha estado aparejado con una corrección del subsidio que permita pagar esta situación. Por lo tanto, hoy día, frente a la emergencia habitacional que estamos teniendo y frente al exigente plan habitacional que tiene el Estado, hay diversos proyectos que podrían verse imposibilitados de concretarse por esta nueva exigencia, que si bien puede estar bien en espíritu, pero podría efectivamente afectar en forma importante a este tipo de proyectos. Yo diría que estos son los temas principales que estamos viendo. Vemos que son bastante simples de solucionar. ¿eh? Por lo tanto, creo que la oportunidad de la ley, y un poco también agradeciendo con la urgencia y con la rapidez que reaccionaron los señores senadores patrocinantes de la ley, creo que nos permitiría poder llegar a tener una excelente ley, una ley más moderna y efectivamente poder de una vez por todas eliminar las trabas que están teniendo varios proyectos a partir de la entrada en vigencia de la ley, producto de las interpretaciones o de la espera que están teniendo ciertos proyectos. Hoy día hay ciertos municipios que incluso han estado trabados porque no se crearon los formularios para la nueva ley. Entonces, ojalá que podamos encontrar un buen eco y acogida a las materias que les hemos planteado. Bien, muchas gracias, don Daniel, y a través suyo también a don Tomás, de la Cámara Chilena de la Construcción. Sí, entendemos que esta norma nueva, ¿verdad?, establece una serie de circunstancias que habrá que un periodo de ajuste, habrá que corregirlo, y precisamente por eso se presentó esta moción, y no me cabe la menor duda que seguiremos trabajando con este tema. Janet, veamos ahora la parte técnica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la presentación, para que tomemos los cursos de acción respecto del particular. Luis, ¿podrías compartir la pantalla? Señor presidente, nosotros preparamos una minuta y vamos a compartir con ustedes por la vía que ustedes nos indiquen para que se los enviemos también. Sí, por favor, remítalo de inmediato nomás a la misma secretaría, porque va a ser un insumo dentro de la evaluación. Nosotros tomamos nota de las observaciones que ustedes hicieron presentes en este minuto, ¿verdad? Respecto al tema de los primeros reglamentos, el tema de los plazos, el tema de los quórum, el tema de las resoluciones de las secretarías técnicas, el tema de factor no solamente interpretativo, sino que también, o sea, no solamente instructivo, sino que también interpretativo, el problema que tenemos también con lo que hizo relación con los estacionamientos, en fin. Hay un cúmulo de situaciones que evidentemente entendemos que hay que ir haciéndole los ajustes, y esta es una buena oportunidad para hacerlo, así que mande toda la información a la misma secretaría, don Daniel, ¿ya?
Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muy bien, muchas gracias, don Daniel, por su antecedente. Janet. Ya. Senadores, como les decía, esto va en directa sintonía con lo que acaba de comentar la Cámara de la Construcción. Esta ley surge porque estamos enfrentados a una contingencia que es que lamentablemente la ley original, la 21442, no previó adecuadamente la transitoriedad desde la 19.537 a la nueva ley de copropiedad. Pasa la lámina. Ya. El artículo primero lo que pretende es una ley interpretativa que, de acuerdo con el efecto legal, se entiende vigente desde el momento en que se publicó la ley interpretada. Entonces, a través de este artículo interpretativo se puede soslayar todos los conflictos que se están produciendo en este momento y que muy bien lo explicó el señor de la Cámara Chilena de la Construcción en este momento. Nosotros desde el primer momento con la Secretaría Ejecutiva hemos estado trabajando, tal como se dijo ahí, la primera circular que hizo la Secretaría Ejecutiva ha sido cuestionada ante la Contraloría General de la República y por lo tanto eso nos hace ver la mayor urgencia que existe respecto de este tema. A diferencia de lo que planteó la Cámara de la Construcción, que dice que tendría poca efectividad el actuar de la Secretaría, hacer presente que lo que se dice en la facultad que tiene de instruir la Secretaría es exactamente lo que se dice respecto de la División de Desarrollo Urbano en la Ley General de Urbanismo y Construcción, o sea, impartir instrucciones. Y claramente lo que hace la División de Desarrollo Urbano es impartir instrucciones, además interpretar al momento de impartir dichas instrucciones. Ahora bien, nosotros entendemos que las instrucciones que imparte la Secretaría Ejecutiva de Condominios están básicamente vinculadas con el tema de la ley de copropiedad, pero como la ley de copropiedad también tiene un montón de normativa que es más bien de carácter urbanístico, en ese evento la competencia sigue radicada en la División de Desarrollo Urbano por el principio de especialidad que rige en nuestro derecho. Ahora, respecto de este punto, la propuesta de artículo ustedes la ven en el costado, perdón, donde dice proyecto, y aquí están los fundamentos, que es básicamente lo que les he estado señalando. Dándole una vuelta y conversando con la Secretaría, creemos que debiera modificarse el artículo primero, pero en el siguiente sentido. Y lo puse abajo. Artículo primero, declárase interpretando el artículo 100 de la ley 21.442 que, tratándose de las materias reguladas en esta, que requieran expreso tácitamente la dictación de reglamento, conservarán eficacia las disposiciones de la 19.537 hasta la publicación de dichos textos. ¿Por qué me estoy refiriendo? ¿Por qué creemos que debe generalizarlo? Porque no solo en virtud de la nueva ley hay que dictar el reglamento de la ley propiamente tal, sino que también hay que hacer modificaciones a la ordenanza. Y esas modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones son fundamentales en aspectos básicamente urbanísticos, como por ejemplo, en qué caso se exigen los 400 metros, en qué caso se exigen otras normativas. También en el caso del reglamento de la ley de copropiedad va a regular las subadministraciones de una manera más adecuada y la ordenanza tendrá que hacer un complemento porque, por ejemplo, cuántos ascensores tiene una copropiedad no lo determina la ley de copropiedad ni el reglamento de la ley de copropiedad, sino que lo va a tener que determinar la ordenanza. Entonces, nosotros queríamos dejarle esa propuesta respecto del artículo primero, que yo entiendo debiera corregir varios de los inconvenientes que se han manifestado, tanto por parte de los comités que estaban preparando proyectos, como lo que planteó ahora recién la Cámara de la Construcción. ¿Pasa la segunda, Luis? Bueno. Perdón, Janet. Sí. No, solamente para los efectos operativos del tema del trabajo nuestro. Claro, se introducen algunos cambios, ¿verdad?, en el artículo primero, en el proyecto que se presentó, y hace algunas precisiones que no son sustantivas, pero hace unas precisiones.
Después, senadora, vamos a conversar respecto a la operatoria que pudiéramos seguir para efectos de esta tramitación y hacernos cargos de estas modificaciones que se plantean ahora por parte de Janet. Sigue nomás, Janet. Ya. El artículo segundo básicamente está relacionado con una facultad que se puso en el inciso cuarto del artículo sexto, que era la posibilidad de que se celebraran de convenios de pago cuando existen deudas morosas por parte de los copropietarios. Y ahí, conversando fundamentalmente, me tocó estar en un foro en la universidad y estaban administradores, copropietarios, etcétera. Dijeron que las condiciones que se habían puesto en la ley original eran demasiado gravosas y lo que les importa en definitiva a la copropiedad es que la gente pague. Entonces nosotros se había fijado que tenían que pagar una cierta cantidad de cuotas, qué sé yo, el convenio de pago era bastante más engorroso, por así decirlo, y no incentivaba a que la gente pagara, porque en algunas partes los gastos comunes son bastante altos y si yo debo 3 cuotas a lo mejor no estoy en condiciones de pagar. Entonces lo que se hace en este artículo, que nos parece súper adecuado, es flexibilizar la norma de tal manera que se puedan celebrar convenios de pago. Y además se habilita al copropietario que haya celebrado este convenio de pago para seguir participando activamente. O sea, se le valida en la medida en que dé cumplimiento al convenio de pago que ha efectuado. La siguiente. Ya, esto tiene que ver con el primer reglamento de copropiedad. Lo que se plantea acá en la ley es básicamente que en la ley dice, por una parte, que el reglamento de copropiedad tiene que mencionar que el certificado de acogimiento a copropiedad inmobiliaria, que es un certificado que da el director de obras municipales. Pero a su vez, para dar el certificado, el director de obras municipales tiene que tener el reglamento, o sea, es uno de los antecedentes que tiene que verificar. Entonces, esto evidentemente no puede ser porque o es lo uno o lo otro primero. Entonces, lo que se está diciendo acá es que en el caso del primer reglamento de copropiedad no es necesario que esté el certificado que acoge a copropiedad, sino que cuando se acoja a copropiedad se tiene que anotar al margen de la inscripción que hay en el conservador de bienes raíces del reglamento cuál es el número del certificado que acoge a copropiedad y acompañar los planos también al conservador de bienes raíces. Voy a hacerme cargo en este momento porque es la materia de lo que ha planteado la Cámara de la Construcción respecto del primer reglamento de copropiedad. Esta es una materia súper sensible y básicamente fue levantada por la comisión, por los senadores y por las asociaciones de consumidores, básicamente porque sienten que si no se les entrega el reglamento, siempre hay problemas después porque se modifican e incluso acá se estableció una norma especial en orden a que no se puedan modificar los proyectos incluso para favorecer al comprador. Básicamente esto es un tema porque muchas veces ocurre, y de hecho la ley del consumidor lo tiene reglamentado expresamente, que se vende, por ejemplo, un departamento y se señala que va a tener determinadas condiciones, determinadas características, y finalmente el producto que recibe es distinto. Entonces, como ministerio, yo lo conversé también con la Secretaría Ejecutiva, no nos parece muy adecuado lo planteado por la Cámara en términos de que se pueda entregar con posterioridad. La siguiente. Acá hay una modificación que básicamente es en las materias que se regulaban, lo que estamos haciendo es cambiar de extraordinaria de mayoría absoluta, que era de mayoría calificada, que era el 66%, lo que son las alteraciones a los bienes comunes. Básicamente está pensado en función de lo que se planteó respecto del programa del 255 o el DS27, que son los programas de mejoramiento del ministerio, porque, por ejemplo, alteración de bienes comunes es el cambio de techumbre. Entonces acá se había puesto que se exigía un 66% y lo estamos bajando a la mitad más uno, y ahí, o sea, mayoría absoluta.
Y en el caso del numeral 4, lo que se hace es darle el correlato a lo que se sacó. Y por eso se incorporan 2 letras, pero es una cosa absolutamente menor el cambio. Solamente implica, bueno, como vamos a estudiar la propuesta de la Cámara en términos de los otros quórum, en todo caso, respecto de los programas de vivienda, estos no se ven afectados, porque tal como se señaló, en las glosas de la ley del presupuesto, y entiendo en la propuesta de proyecto de presupuesto para el próximo año, vienen incorporadas y cubiertas las viviendas de interés público. La siguiente. Acá también esto está vinculado con el artículo 15, que es básicamente el que regula las asambleas y fija los foros. El Colegio de Administradores de Condominios nos hizo ver que no había quedado bien resuelta la situación de las asambleas ordinarias, porque la antigua ley preveía que había una primera citación y después una segunda citación por los que asistieran. En cambio, acá la segunda citación se sacó y por lo tanto, en definitiva, si no se reúne el quórum en la primera citación y no hay una segunda citación, en definitiva no se puede realizar la asamblea, a menos que se recurriera al procedimiento a través de policía local. Se nos planteó, o se planteó la alternativa de que volviéramos a repetir la norma de la 19.537 y que la segunda citación fuera con los que asistieran, pero nosotros, o sea, estimamos, y así lo conversamos con los senadores que tuvieron la gentileza de presentar la moción, que lo más razonable no era rebajar, porque en definitiva los acuerdos terminan tomándose entre 4 o 5 personas y no los respeta nadie. Entonces, nos pareció que utilizar el procedimiento de la asamblea, que es consulta por escrito, que supone una asamblea informativa, y después requerir el consentimiento por escrito, podía facilitar y hacer que hubiera una mayor participación a través de este otro mecanismo. No se incorpora la segunda citación, pero se abre la puerta a que se haga a través de la consulta por escrito. Después, en la siguiente, bueno, acá se regula, se incorpora como propuesta la posibilidad de fijar un número máximo de integrantes del comité de administración, porque se había dicho que era un mínimo de 3, pero nunca se dijo nada. Entonces hubo una tremenda discusión, porque como ahora se da la posibilidad incluso de que los miembros del comité de administración reciban una retribución, esto pudiera significar que hubiera, no lo creo, pero podía significar que hubiera mucha gente interesada y por lo tanto esa gente interesada, más que en participar, sino por recibir la retribución, que en el fondo es descontarle gastos comunes, pudiéramos llegar a un número muy grande de integrantes del comité. Entonces se puso un máximo de 5, que es lo que habitualmente funciona. Pero aquí necesariamente hay que agregar algo, que es lo que está en negrita, que dice, debiera decir 5, salvo que el número deba ser mayor conforme a lo establecido en el inciso 4 del artículo 23. ¿A qué se refiere el inciso 4 del artículo 23? Es a cuando hay subadministraciones y pudiera darse que hay una copropiedad que es muy grande, en ese evento tenga más de 5 subadministraciones, porque en mucha extensión o varias torres de edificios en una misma copropiedad, entonces ahí se deja abierto porque la norma del artículo 23 señala que tiene que a lo menos haber un representante por cada una de las subadministraciones. Supongamos que tuviéramos 7 torres, tendrían que ser 7. Entonces ese es el único comentario que tendríamos que hacer adicional. La siguiente. La siguiente, aquí ustedes saben que en la ley siempre se habló de las viviendas sociales y una de las mejoras que tiene la nueva ley es que incorpora especialmente para el financiamiento por parte del Estado de algunos mejoramientos, pago de seguro, etcétera, en las viviendas de interés social. Y se hizo, el título ahora ya no es de los condominios de viviendas sociales, sino que de los condominios de interés público,
pero no quedó bien resuelto el tema de si respecto de esto se aplica o no el DFL2. Entonces, lo que se está diciendo acá es que se van a hacer conforme a las normas del DFL2. La siguiente. Esto es algo nuevo, no está en el proyecto, que nos dimos cuenta con posterioridad, que tanto el artículo 40 de la 21442 como el artículo 4 se refieren al plan de emergencia que incluye el plan de evacuación. Entonces, se dice que cuando se elabore este plan de emergencia, se tiene que hacer dando cumplimiento a la norma técnica que apruebe el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es una norma de carácter oficial y entonces no se pueden hacer porque estas normas oficiales no están aprobadas. Ustedes saben, las normas oficiales en Chile pasan por un procedimiento a través de el Instituto Nacional de Normalización. El proceso es bastante alto, largo, tiene muchas validaciones y demora aproximadamente 18 meses. Entonces, no se pueden dictar los planes de emergencia en este momento porque no existe la norma. Entonces, nosotros creemos que debiera cambiarse la frase que dice, debiendo dar cumplimiento a la norma técnica que para dicho efecto señale el reglamento de esta ley, tampoco existe, por debiendo dar cumplimiento a la norma técnica oficial aprobada para dicho efecto. O sea, que no se deje supeditado al reglamento y que se pueda hacer a través del procedimiento normal. Esa es toda la presentación. Gracias. Bien, Janet, muchas gracias. Sí, dos cosas. Uno, evidentemente, necesitamos hacer todos estos ajustes, ¿verdad?, pormenorizados y detallados para tenerlos para las sesiones ya posteriores a la tramitación del detalle, ¿ya? Ofrezco la palabra si hay alguna duda, estimados senadores. Si no, para buscar un procedimiento respecto del Senador, particular. ¿puedo hacer un comentario? Sí, por cierto, Janet. Sí, por cierto. Respecto del tema de los estacionamientos de discapacidad. Si se aprueba esta ley, o sea, yo entiendo que ya nos estamos refiriendo a estacionamientos que ya se vendieron o se celebró la promesa de compraventa, más bien. Si se aprueba esta ley, en la práctica va a empezar a regir como en 1 año y medio más, a lo menos, porque el reglamento nosotros tenemos el plazo de 1 año para dictarlo, el mismo plazo tenemos para hacer la modificación de la ordenanza, después van a la Contraloría. Entonces yo creo que no va a haber problema con que esas operaciones se desarrollen, porque son proyectos que se estaban dando, que estaban en camino. Sí, de hecho yo mismo dice que son proyectos que están en ejecución, que ya estaban avanzados en ese tema. Y efectivamente hay harto tiempo. Senadores, ofrezco la palabra para acordar. Senadora Pascual. Sí, no, presidente, si me permite. Gracias, Janet, por la exposición. Entiendo de la exposición entonces que usted ha dado respuesta también aparte de la exposición de la Cámara Chilena de la Construcción en materia de que, me corrige si la interpreté mal, por favor, Janet, que desde el Ministerio no se estaría tan de acuerdo con suscribir un cambio a los reglamentos de copropiedad en materia de que estén inscritos al inicio de los proyectos, digamos, producto de que precisamente ha sido el gran reclamo de los y las compradoras de distintas unidades habitacionales, que en definitiva cuando hay problemáticas a posterior no tienen cómo respaldar el cumplimiento, digamos, de lo que se les había prometido, si no entendí mal lo que usted planteó. Y en segundo lugar, me pareció que usted dice que sí se podría a lo mejor revisar, más allá de que explicó, digamos, los cambios en los quórum, sí se podría revisar algún tipo de normativa en materia de quórum de lo que planteó como observación problemática la Cámara Chilena de la Construcción, para que usted me corrija si es que interpreté bien su exposición, por favor. Presidente. Sí, Janet, por favor. Lo que pasa es que fundamentalmente la Cámara lo plantea a partir de los proyectos de vivienda social. Entonces,
no sé si sería necesario revisarlo porque ellos plantearon también que esto venía en la glosa de la ley de presupuesto. Y yo entiendo que en el proyecto de ley de presupuesto para el 2023 también vienen. Entonces no sé si sería necesario porque ellos dicen, bueno, en los proyectos de viviendas sociales no se logran estos quórum, pero eso va a estar sí o sí en la ley de presupuesto. Sí, correcto. Bien, senadores. Si no, secretario, veamos el camino más expedito, ¿no es cierto?, para avanzar en este tema, porque toda vez que lo que estamos resolviendo con esta moción son materias de orden operativo práctica, ¿verdad? Algunas. Evidentemente, Janet, vamos a tener que hacer las presentaciones, las correcciones para tener los textos definitivos que tú hoy día no has, incluso te agregaste, ¿verdad?, al final, un tema adicional en relación al plan de emergencia, por el tema de evacuación. No hay norma, cómo va a haber plan, reglamento, en fin, que vamos a tener que hacer los ajustes pertinentes. Don Jorge, la vía más expedita que pudiéramos encontrar hoy en este minuto, dado que presentamos esta moción nosotros, entendemos que es parte también de una exigencia que requería hacer algunos ajustes, para después seguir con los detalles, los tiempos, las indicaciones y lo demás. Presidente, como este proyecto tiene más de un artículo, en rigor, en virtud del artículo 36 del reglamento, corresponde discutirlo en general, pero se podría solicitar a la sala la autorización para discutirlo en general y particular, entendiendo que el Ejecutivo podría tener en la próxima sesión, así como cualquier señor o señora senadora, ciertas propuestas de modificación concretas respecto del texto que estamos viendo, lo que permitiría evacuar en la próxima sesión, eventualmente, el informe también en particular. Se puede votar en general hoy día y se puede entonces considerar en particular con estas modificaciones en la próxima sesión. No sé si el Ejecutivo estaría en condiciones de poder, porque aparentemente son muy concretas las modificaciones que habría de introducir acá, y los señores y señoras senadores también en la misma línea, porque al discutir en particular la próxima sesión tenemos que discutir todo el articulado y ahí se van aprobando con modificaciones los artículos para introducir estas enmiendas. Esa es una fórmula, presidente. Yo quiero que nos juguemos por la fórmula más expedita y eficiente, dado la necesidad. Este tema ya está funcionando, ¿verdad? La ley ya está publicada y ya adolecido ya, ¿no es cierto?, con estos detalles. Presidente, si me ¿Sí? disculpa, un detalle muy menor. Esto no obsta, ¿no es cierto?, a que una vez que vaya ya en general y particular a la sala lo apruebe y eventualmente, si se estima necesario, se abra un plazo de indicaciones para introducir otras materias. Eso no obsta, pero con esta fórmula se podría avanzar fluidamente. Ok, senador, ¿habría acuerdo para someter ahora, por lo tanto, ¿no es cierto?, para la votación en general de este proyecto, requerir a la sala posteriormente la tramitación en general y en particular, ¿verdad?, con los tiempos, las indicaciones y salvar las observaciones que tenemos? El Ejecutivo no tiene problema con los tiempos, ¿verdad?, para allanarse en respecto a la presentación de las modificaciones para hacer los ajustes ya a los textos que aquí se han presentado. ¿Les parece? Bien, don Jorge. Habría que tomar la votación. Así es. ¿Ya? Tomemos la votación, don Jorge. Sí, lo que se acaba de acordar entonces es solicitar a la sala la discusión en general y particular. Entonces, a continuación correspondería tomar la votación en general. Senador señor Kusanovich. De acuerdo. Senadora señora Gatica. Senadora señora Pascual. A favor. Senador señor Espinosa. A favor. Señor presidente. A favor. Perfecto. Entonces, quedaría aprobado en general el proyecto. Aprovecho de solicitar la autorización habitual de la comisión para introducir la Secretaría desde ya algunas pequeñas modificaciones de carácter meramente formal y referencial, de manera de que en la próxima sesión podamos votar lo más depuradamente posible el proyecto. Muy bien. ¿Habría autorización? De todas maneras, sí. Muy bien. Bien, aprobado entonces en general el proyecto. Janet, oye, muchas gracias. Por favor, coordinemos los detalles, ¿no es cierto?, para hacerle los ajustes a los textos nomás. Y un abrazo grande nuevamente a la distancia, ¿ya? Y Gracias, senadores. No, a ti, Janet, muchas gracias. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.